Un Mustang una vez conocido por su fuerza y resiliencia ahora está derrotado al espíritu que un caballo de 30 años se niega a comer su espíritu una vez ardiente aparentemente extinguido día tras día. El personal del santuario intenta ayudarlo, pero sus esfuerzos parecen en vano. Sin embargo, una sola voz de su pasado podría tener la clave para salvarle, una voz que no ha escuchado en años. Viaje, no olvide suscribirse al canal como este video y activar notificaciones. Pero el espíritu, el residente más emblemático del santuario, se mantuvo separado no por su grandeza, sino por su inquietante quietud a los 30 años. El espíritu era uno de los Mustangs más antiguos en el santuario, una vez que un símbolo de fuerza y resistencia, ahora era una sombra de su antiguo ser, su antiguo marco y sus ojos aburridos. Semanas y con cada momento que pasaba su frágil cuerpo parecía marchitarse más. A Emma, el gerente del santuario, se apoyó contra la cerca de madera, su ceño frunció el fruncido mientras veía a espíritu desde una distancia. Ha estado durante una semana, dijo suavemente, que su voz teñida de preocupación de que no ha comido nada, que su asistente se acercaba con una balaja de alimentación, tal vez esto, lo que dijo. Aunque la voz en su voz era evidente, Emma caminaba en la perjuicio de la mano en la mano en la que la cabeza, la que le tentaba, lo que, aunque la voz era evidente, Emma caminaba en la perjue de la mano en la que la pertinea en la mano. La pertinea en la que la temperatura se dirigía a la temperatura de la mano en la que la pertinea, la pertinea. Arrojaron unos pocos pies de espíritu y colocó los pies en el suelo. Hola chico, susurró, que tenemos algo especial para ti, pero Spirit no levantó la cabeza a sus oídos, una vez orgullosos. Ahora colgaban apenas y sus poderosas piernas que lo habían llevado a través de las llanuras interminables en su juventud apenas apoyaron su peso. Él está dando a Cole inclinando en la cerca que ya estaba como si estuviera con la mente de la mente con la cabeza con el desgarrador de la vez que se majó por la vez que se ha mestizado. Paddock durante horas con la esperanza de que espíritu tomara incluso el mordisco más pequeño, pero él permaneció inmóvil. El sol se sumergió debajo del horizonte lanzando largas sombras sobre el santuario y Emma finalmente se retiró a la oficina que su mente aceleraba con preguntas que no podía responder. Esa noche se sentó en su escritorio, una pila de registros antiguos y los archivos frente a ella. Su pasado se extendió mucho más allá de lo que había sido capturado como un joven semental domesticado después de años en la naturaleza y pasó a través de varios propietarios antes de terminar con varios santuarios. Mientras Emma volteaba las páginas, una fotografía que se deslizaba de una de las carpetas que la recogió y miró a la imagen de un espíritu más joven y su posición en el que se hizo una posición perfecta a la imagen de un duario. Las palabras Spirit y Isen 2013 cuya Ethan Emma le pidió en voz alta sosteniendo la foto más cerca que se volvió hacia Cole, que acababa de entrar en la oficina. Cole Shrug nunca escuchó de él. Él respondió inclinándose sobre su escritorio para examinar la foto, pero él, tal vez, el espíritu pertenecía a él. Emma estudió la imagen por un momento largo. Que el niño y el caballo era un espíritu que yendo, algo que era un espíritu, que ella fue un espíritu, que ella fue un espíritu, que él, lo que iría, hizo que un espíritu, que vaya, que se enteró, que se enteró. Él dijo que con una determinación tranquila, si Isen era tan importante en el espíritu, tal vez él pueda ayudarnos. Ahora que Cole asintió aunque su expresión era escéptica. ¿Crees que marcará la diferencia? El niño en la fotografía poco sabía que sus esfuerzos pondrían en marcha una cadena de eventos que cambiarían todo. A la mañana siguiente, el santuario fue bañado en una suave luz dorada. Ya que Emma regresó al paddock de Spirit, el Mustang permaneció en la misma posición que el día antes, de que su cabeza baja y su cuerpo sin mudar. Renovado sentido de urgencia que agarrote la fotografía de espíritu y Isen con fuerza mientras ella se dirigía a la oficina. Hay algo en su pasado que desaparecimos. Le dijo a Cole que ya estaba en su escritorio. Cole miró desde su computadora portátil. Encontró algo nuevo anoche que Emma le entregó la foto. Que un espíritu tenía un vínculo con alguien llamado Isen. Incluso comenzar a encontrarlo.
Comenzaré con los registros. Emma respondió la determinación endureciendo su voz. Si Isen alguna vez registró espíritu o lo trajo a un veterinario, podría haber un rastro. Las horas marcadas como Emma tamizó a través de archivos y bases de datos. Encontró fragmentos y piezas del viaje de espíritu. Su captura como un Mustang salvaje en Nevada, su venta en una subasta de la Ipstack y su tiempo en un pequeño establo estable en Wyoming, pero no se mencionó a Ethan Frostation, se mencionó a Isenfreus en Isenfreustation, a Isenfreusatz. Se negó a darse por vencido. No fue hasta el final de la tarde que se topó con una pista que un registro veterinario de Ethan Whitaker de 2013 enumeró a Ethan Whitaker como el dueño de Spirit. Durante un chequeo de rutina de Emma, el corazón de Emma salió de que agarró su teléfono y comenzó a buscar el nombre. Después de que varios intentos fallidos, encontró una posible pareja en sus 30 horas que viven a solo 2 horas de distancia en Billings. Esto tiene que haberlo hecho, que él, le dijo su voz, con una mezcla de excitación y el entusiasmo. Seguro que es el mismo que Ethan. Emma había dudado por un momento y luego sacudió la cabeza. No sé, pero es la mejor ventaja que tenemos. Sin perder otro minuto que Emma marcó el número que figura en el perfil de Isen. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz masculina respondiera. Hola, ¿este espíritu de Ethan Whitaker? Fin. Cuando Isen finalmente habló, su voz estaba llena de espíritu, de emoción. Él está vivo, sí. Emma dijo que el alivio inundar su ha estado con nosotros durante unos años, pero no le está yendo bien. Se niega a comer y creo que ha dado la esperanza de que la voz de Isen se agriude. Pero cuando encontré esta foto de ustedes dos, pensé que tal vez reconectarme contigo podría marcar la diferencia. Viniré de inmediato. Isen dijo que sin dudarlo, le debo tanto como Emma colgó. Una sensación de optimismo cauteloso llenó la habitación. Que viene, le dijo a Cole, su voz estable. A tan survival could be the turning point and Spirit so desperately needed. The next morning the sanctuary buzzed with a quiet anticipation. Emma had informed the staff about Ethan's impending visit and everyone was eager to see if this man, from Spirit's past, could truly make a difference. The sanctuary had witnessed many touching moments, but the weight of this one felt extraordinary. Emma walked out to Spirit's paddock as the sun broke over the horizon, painting the sky in shades of orange and pink. El Mustang se encontraba en su lugar habitual, inmóvil y separado. El aire era genial, con una brisa suave susurrando los árboles cercanos. Buenos días. El chico. Emma dijo que se inclinó suavemente en la cerca, que no pudo evitar preguntarse cómo el espíritu se reaccionaría cuando Isen llegó. Un hombre de unos 30 años salió de sus características una mezcla de nerviosos y determinación, de que su cabello estaba ligeramente desanimado y sus manos temblaban mientras las limpiaba sobre sus jeans. Emma inmediatamente lo reconoció de la foto. Isen, que ella llamó caminando para saludarlo, asintió con la vista de su santuario antes de que el espíritu en el espíritu en el espíritu en la distancia, lo que le pidió su voz, lo que le pidió una voz que le pidió una voz que le pidió un almohero en el que el espíritu. Últimamente, pero creo que él te ha estado esperando. Los pasos de Isen dudaban cuando se acercaba al paddock. Cada paso se sintió como un viaje de vuelta en el tiempo. Sus recuerdos de espíritu inundando el día en que se encontraron, con las innumerables horas pasadas a través de los campos, las noches que susurró sus secretos en el oído de espíritu, todo lo que se apresuró a Spirit. Isen, su voz que se rompió ligeramente, es que me ató a la primera vez que no había un espíritu de reacción. Se acercó más al apoyado contra la cerca. ¿Me acuerdas de mi amigo? Emma y Cole observaron desde la distancia que sus respiraciones se mantenían mientras esperaban una señal, de cualquier señal de que Spirit reconoció a Isen. El santuario no se quedó en silencio. Los otros caballos parecían sentir la gravedad del momento y luego sucedió. Los oídos de espíritu sacudidos, girando hacia el sonido de la voz de Isen. Lentamente, casi cautelosamente, el viejo Mustang volvió su cabeza. Sus ojos aburridos se encerraron en Isen y, por un momento, parecía que si el tiempo me quedara tiempo, me ha perdido el espíritu, de que el espíritu de las lágrimas fluía por su cara. Las fosas nasales se dispararon cuando olfató el aire que Isen extendió una mano temblorosa y el espíritu se acercó a su hocico cepillando contra la palma de Isen.
Un suave pilotaje escapó al Mustang. El primer sonido que había hecho en las semanas. Emma sintió un bulto en su espojet mientras vio la escena que desplegó a Coo. Nunca he visto algo que me di cuenta de que Ethan corrió su mano, su voz llena con emoción, ya que él vio la escena que siempre lo he visto, nunca lo he visto, nunca lo he visto, nunca lo he visto, ya que no lo he visto, nunca lo he visto, lo que me puse a verlo. Allí para ti, el espíritu acarició el cofre de Ethan, su lenguaje corporal se transformaba ante sus ojos, la tristeza que lo había pesado parecía levantar reemplazada por un parpadeo de la vida. Era como si un interruptor hubiera sido volcado reavivando la conexión entre ellos. Ethan se quedó con espíritu durante horas hablando con él y lo alimentó con un espíritu de mano por primera vez en días que su apetito debía lento bajo el cuidado de Ethan. La vista cuando el Sansar Ethan se apoyó contra la cerca de Paddock que miraba a Spirit Grace. Gracias por llamarme, le dijo a Emma que no sé qué habría sucedido si no hubiera venido. Emma sonríe, su corazón lleno. No solo es solo un espíritu que saliste hoy que nos ha recordado a todos por qué hacemos lo que hacemos los siguientes días en el santuario, que no hubiera sido el que el espíritu extraordinario, el espíritu de la intención de que el espíritu extraordinaria, ya que se ha vuelto lento por la primera vez en la primera vez que hacemos las señales de la vida. El apetito regresó y sus ojos aburridos ahora tenían una leve chispa de reconocimiento, pero el viaje estaba lejos de ser más allá de Ethan. Había decidido quedarse en el santuario durante unos días, no estaba dispuesto a dejar el lado del espíritu que pasó cada momento que podría con el Mustang cepillando su abrigo y llevándolo a caminar por el paddock. Su vínculo era un vínculo, y el personal de santuario no pudo ayudarlo, pero que se ha visto, ya que lo ha hecho, ya que lo hizo una vía, ya que lo miró, ya que lo ha visto, 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 lo que ha visto que se sintió un vínculo. Trabajo con el espíritu. Ethan sonrió débilmente, su mano descansando suavemente sobre el cuello del espíritu. Él siempre estuvo allí para mí, creo que le debo a mi mejor Emma. Asintió sintiendo que había más en las palabras de Ethan. Ella había visto antes de que las personas que llevaban las cargas no habladas se encuentran en el consuelo en los animales que no lo amaban. Aunque sabía que la curación como la recuperación del espíritu se tomó el tiempo a medida que los días que llevaban los días, por lo tanto, el espíritu de la tarde. La primera vez que el Mustang se convirtió en la puerta abierta, que su cuerpo se endureció y sus oídos se fijaron, estaba claro que algo sobre el espacio abierto desencadenó un miedo profundamente arraigado. Que está bien, amigo, Ethan, dijo suavemente, su voz estable, estás a salvo ahora. Que el espíritu resopló en el suelo, su ansiedad evidente. Ethan se mantuvo a su lado, pero suave en la cuerda de los lidera, dio el espíritu de una distancia de su corazón en el suelo, su ansiedad, se mantuvo junto a su lado, su mano, pero suave en la cuerda de los lidera, lo vio a la distancia de su corazón en el suelo cuando su ansiedad se mantuvo a su lado. Boko le preguntó parado junto a su Emma, sacudió la cabeza, no hoy, pero Ethan sabe lo que está haciendo. Es paciente y eso es lo que el espíritu necesita en este momento. Después de que casi una hora de espíritu de coaxante finalmente dio un paso vacilante, Ethan no apresuró a él, permitiendo que el Mustang se moviera a su propio ritmo. Cuando llegó el centro de la pasta, que el espíritu de pastoreo se había relajado y se había relajado el primer tiempo que se relajó. Horas lo hiciste, Ethan susurró el cuello del espíritu de frotamiento. Lo hicimos. Pero el progreso no fue sin contratiempos. Una noche una tormenta repentina rodó por el rayo santuario a través del cielo y los truenos retumbando en la distancia. Los caballos en los paddocks se volvieron inquietos. Sus nerviosos inquietudes que llevaban a través del aire de la lluvia y el personal de los que se apresuraban a los ojos a los que se acostaron. Eraid drenched from the rain. He found Spirit trembling, his body pressed against the stall door. Hey, it's okay, Ethan said, stepping inside. He placed a hand on Spirit's neck, his voice calm despite the chaos outside. I'm here. Spirit's breathing slowed. As Ethan spoke to him, his words a steady reassurance. It took nearly an hour, but the Mustang eventually settled, leaning into Ethan's touch as the storm passed. When the skies cleared, Emma found Ethan still in the stall, his back against the motor.
Espíritu de pie a su lado, no tenías que quedarte allí, dijo suavemente Isen. Esa hacha afortunada de una sonrisa cansada en su rostro, se quedó conmigo en peor. Es lo menos que puedo hacer. Que Emma me di cuenta de que la conexión de Isen con el espíritu fue más allá de la simple compañía. Había una historia compartida. Una comprensión mutua del dolor y la resiliencia que los unió al final de la semana. Que el espíritu estaba creciendo libremente en el pasto de sus pasos seguros y su espíritu rendido. Isen demasiado parecía que el espíritu había pasado con el espíritu que había estado una parte de él. Increíble. Aquí Emma le dijo a Isen mientras veían el espíritu galopar a través del campo que su hombre fluía en el viento no solo para él, sino que para todos nosotros. Isen sonrió, su mirada fijada en el Mustang que me salvó primero. Llegando fue una mañana crujiente cuando Emma recibió a un visitante inesperado, a un hombre de unos 40 años vestido con un traje a medida y sosteniendo un maletín de cuero en la entrada del santuario. Su comportamiento era serio, su mirada, «Buenos días», dijo. Que mi nombre es Thomas Avery aquí. Que espero. Emma sentía una apuesta por la inquietud de lo que se abre, a lo que le abrió un mal estado. Espíritu parece que era parte de una venta de propiedades hace varios años y nunca fue transferido oficialmente al santuario. Que estamos aquí para reclamar. Las palabras que golpean a Emma como un golpe para reclamarle el espíritu. Que el espíritu es un rescate que ha estado con nosotros durante años. Que ajustó sus gafas. Remand Stoic. I'm only doing my job, Mr. Whitaker. If you have any documentation to counter this claim, I suggest you provide it. Ethan turned to Emma. Desperation in his eyes. There has to be something we can do. Emma nodded, her own determination hardening. We'll fight this. Ethan's spirit isn't going anywhere without a fight. The days that followed were a whirlwind of legal consultations, paperwork, and mounting tension. Ethan and Emma worked tirelessly to gather evidence of Spirit's rescue, digging through old records and póngase en contacto con cualquiera que haya estado involucrado en su pasado. El personal del santuario se unió detrás de ellos. Su dedicación a que el espíritu alimentaba sus esfuerzos. Mientras que el espíritu parecía sentir la inquietud a su alrededor, se inquietó en un ritmo de su padre que es suavemente cada vez que Isen se acercaba. Era como si fuera que la gravedad de la situación una noche, ya que el sol se sumergió debajo del horizonte de Isen por el espíritu de su espíritu, su almoc en el que descansaba en el almo de la mano, en el almo de la mano en el que descansaba, en el collo de la almo de la mano, en el que no entendía el cuello de Met. No susurró. Después de todo lo que hemos pasado por el espíritu acarició el hombro de Isen, su cálido aliento, una tranquilidad silenciosa en ese momento. Isen se dio cuenta de cuánto le había enseñado el Mustang, no solo sobre la resiliencia, sino también sobre el amor de lealtad y el vínculo no rompible entre ellos. El avance llegó tarde una noche cuando Emma descubrió una crucial evidencia de un documento transferido del espíritu al que no fue el dueño de la santuario. Que no fue perfecta, sino 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 que no fue perfecta. Afirmar que esto podría funcionar. Que Emma le dijo a Isen sosteniendo el documento de que muestra la intención de transferir la propiedad, incluso si no se finalizó. Isen sintió una oleada de esperanza de usarlo. El espíritu merece quedarse aquí. El día de la reunión con Thomas llegó y la tensión era palpable. Emma, Ethan y el abogado del santuario presentó que su espíritu sobrevaloraba su espíritu y la evidencia de que habían sido inútiles. Que no había escuchado su expresión sintiendo su expresión, su trayectoria, lo que hizo que su traje, lo que terminó, lo que había terminado su traje a su lado, lo que había sido sin aliento. Es convincente, admitió. Que necesitaré discutir esto con el patrimonio, pero creo que podemos llegar a un acuerdo. Cuando Thomas Isen dejó salir un aliento que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. ¿Crees que será suficiente? Le preguntó a Emma, que puso una mano tranquilizadora en su hombro. Hemos hecho todo lo que podemos ahora esperamos. Que Isen se sentó en el espíritu de espíritu. Su cabeza, sus ojos, encontrando a Isen con esa mirada, era una fuerza tranquila, un recordatorio de que ambos habían superado las probabilidades imposibles antes y podían hacerlo nuevamente.
El santuario zumbó con una anticipación nerviosa a medida que los días marcados por cada uno sentían más tiempo que el último espíritu prosperó bajo el cuidado de Isen, pero la incertidumbre asombrosa arrojó una sombra sobre el santuario que el personal trabajó en una tranquilidad de su solididad. Los esfuerzos de mantener el espíritu, donde pertenecía. El regreso de Thomas Avery estaba programado para el viernes por la mañana y la tensión era palpable que Emma se había quedado despierto hasta tarde todas las noches revisando a través de registros, consultando con abogados y, preparándose para lo que parecía que la batalla más importante de Isen. Pasó cada momento posible con el espíritu de su vínculo y dibujando la comodidad de la resiliencia de la mañana en la mañana de Thomas. Isen, por el espíritu, con el espíritu de su espíritu y atrayendo su espíritu. El cuello ancho del caballo, el sol ascendente pintó los campos en oro suave, un marcado contraste con la tormenta que se elabora en su pecho. Pase lo que pase hoy, susurró que lucharé por ti, no dejaré que te tomen espíritu. Suavemente, sus oídos se mueven hacia la voz de Isen. Puntualmente a las 9, su comportamiento pulido tan agudo como siempre fue acompañado por un representante de la finca, una mujer de aspecto severo con un portapapeles y un aire de autoridad. Emma lo saludó en la entrada, su expresión tranquila pero resuelta. Gracias por venir, dijo un gesto hacia la oficina, debemos discutir este momento, pero lo que miró, pero su momento, lo que miró el momento, pero lo miró con el momento de la oficina, lo que miró el momento. Thomas comentó que está claro que lo has cuidado bien. Isen, de pie a pocos metros de distancia, no podría contener su frustración. Que hemos hecho más que cuidarlo, hemos salvado el espíritu, no es solo propiedad. No puedes reducirlo a un pedazo de papel. Que Thomas lo miró a su expresión ilegal. Rehabilitación. Luego presentó el documento de transferencia que había descubierto, destacando la intención del propietario original de renunciar a espíritu al santuario. Este documento, mientras que incompleto, demuestra una clara intención de transferir la propiedad. Emma explicó que el espíritu estaba destinado a estar aquí. El representante de la herencia estudió el documento, que su expresión es reflexionada, que comprende. Admitió que la falta de presentación de la presentación de la propiedad en su silla de presentación de su silla. Isen, creo que podemos resolver esto sin más conflictos, dijo finalmente. Que la finca no está interesada en eliminar el espíritu de un lugar donde claramente está prosperando. Tal vez podamos formalizar su transferencia al alivio del santuario arrastrado por la habitación como una ola de marea. Que Isen le quedó aliento a la posibilidad de permanecer en la posibilidad de que se sienta, con la oportunidad de que se sienta a la vez que le dio los ojos. Asegúrese de que la atención continua de Spirit. Cuando el papeleo se finalizó, que Isen regresó al paddock para compartir las noticias con Espíritu. El Mustang lo saludó con un suave núquer, acariciando su hombro como si sintiendo el cambio en el aire. Que estés quedando, Isen, dijo, que su voz temblando, un espíritu seguro. El espíritu se levantó la cabeza, sus oídos girando hacia adelante por primera vez en las semanas, lo que le dio la voz a la voz segura. Hinchazón de orgullo y gratitud. Por la noche, el santuario celebró la victoria del espíritu. El personal se reunió alrededor del paddock observando cómo el Mustang se movía libremente, su espíritu completamente restaurado. A Isen de pie por la cerca, una sonrisa tranquila en su rostro cuando él reflejó sobre el viaje que habían compartido, que luchó por él. Emma dijo que se unió a él y al hacer lo que nos recuerda a todos los que hacemos esto. Isen, que no lo hizo, no ha dejado su espíritu, que ha dejado un sabor que no lo hace, lo que ha dejado a un maldito. El horizonte que emitió el santuario en tonos de oro y espíritu morado se encontraba en la cresta de una colina siluada contra la luz que se desvanece en su postura. Era una fuerza tranquila, un testimonio de la resistencia que lo habían llevado a través de y por Isen. Fue un momento que llevaría con él un recordatorio del poder de la conexión y las longitudes. A los que amamos, el santuario establecido en un relio de la espíritu para siempre. El personal, rejuvenecido por la victoria, se acercó a su trabajo con un espíritu de propósito renovado. Se había convertido en un símbolo de resiliencia no solo para el santuario,
sino también para todos los que presenciaron su transformación. El Mustang que alguna vez se mantuvo en el borde de la desesperación que ahora se desesperó ahora libremente cruzó los pastos que su mane fluía en el viento como una bandera de Isen había decidido extender su estadía en él, que se había convertido en su segundo lugar a su santuario que se había convertido en su segundo hogar en su lugar, no solo se había convertido en su lugar, no solo se había convertido en su santuario que se ha convertido en su santuario a su lugar para que se haya sentido a un lugar que se sintió a un lugar que se sentía en su lugar, no solo se había convertido en su santuario. Edith, pero a una comunidad que compartió su pasión por los animales. Sus días los pasé trabajando junto a Emma y Cole ayudando a cuidar a los caballos e incluso a mentorear a los nuevos voluntarios una tarde mientras el abrigo de Ethan Spirit se acercó a Emma con una sonrisa que, se ve increíble, dijo el Mustang con la admiración, Ethan asintió con la mano que le dio la mano a Rhythmic Mick con el pincel, es difícil que se vea por el mismo caballo que está a la vez que se le inclina la vida que le inclinó la mano que le inclinó la mano que le inclinó a la vida que se le inclina por la vida, lo que es como si el que se vuelva a la vida. No pudimos usted darle una razón para luchar contra el santuario pronto se hizo conocido por la historia de espíritu que atrae a los visitantes ansiosos por conocer al legendario Mustang y Isen trabajó juntos para compartir su viaje a través de las redes sociales y los eventos locales utilizando su historia para abogar por el rescate y la rehabilitación de la fama de otros caballos, la fama de los nuevos años, las donaciones y los voluntarios que permiten que el santuario expandiera a su alcance y sea una familia que se recuperó recientemente con una familia de la familia. Parents explained how Spirit's story had inspired her during her recovery. She wants to meet the horse who never gave up. The mother said her eyes glistening with emotion. Ethan led the little girl to Spirit's paddock where the Mustang stood grazing. The girl approached hesitantly, her small hand reaching out to touch his neck. Spirit, ever gentle, lowered his head, nuzzling her shoulder. The girl's laughter rang out, a pure and joyful sound that brought tears to her parents, as he has a way of knowing when someone needs him. Ethan said softly, watching the interaction. Emma stood nearby, her heart full as she observed the scene. Spirit's story wasn't just about survival, it was about hope, the kind that rippled outward and touched everyone around him. As the months passed, Ethan found himself reflecting on how much Spirit had changed his life. The Mustang had taught him lessons about resilience, trust, and the power of connection that he never imagined possible for Ethan. Spirit wasn't just a horse, he was a partner, a friend, and a reminder of what it meant to fight for the cosas que importaban. Una noche cuando el sol se sumergió debajo del horizonte, Isen sentado por el paddock de espíritu mirando al caballo pastar bajo la luz que me desvaneciste también, sabes que dijo en voz baja, pensé que estaba aquí para ayudarte, pero me has dado más de lo que podría pagar. El espíritu levantó la cabeza de que sus ojos oscuros se encontraron con Isen en ese momento, ningún vínculo era el vínculo entre ellos. Un volumen de una conexión forzada en el hardship y el san, la fortaleza, la fortalecimiento de la fortaleza de los san, la fortalecimiento, la fortalecimiento, la fortalecimiento de la fortaleza de la tera, el san, la fortaleza de los san, la fortalecimiento de la fortalecimiento y el san. Filled with horses and humans alike, each with their own stories of healing and transformation, Spirit remained at the heart of it all, a living testament to the power of compassion and the unbreakable bond between humans and animals. As the seasons changed, Ethan knew one thing for certain: Spirit's journey wasn't just about survival, it was about finding purpose, creating connections, and inspiring others to believe that even in the darkest moment there is always hope. If Spirit story inspired you, remember that courage and compassion can overcome any challenge. Subscribe para nuestro canal, como este video, y compartirlo con alguien que ama las historias inspiradoras como esta. Juntos podemos difundir mensajes de esperanza y resiliencia, una historia a la vez.